noches, mi nombre es Leo Payares, un placer tenerlos en el día de hoy. Soy agente inmobiliario de hace muchos años, tengo licencia aquí en la Florida y en Georgia. Era broker, lo que significaba que llevaba mi propia compañía, pero hace ya un año me uní a este exitoso grupo donde somos más de 86,000 agentes a nivel mundial. Y estamos aquí en la Florida con un grupo hispano que se llama C5. Esta noche tengo el privilegio de que me acompañe Fernando Galíndez, venezolano como yo, de hace muchos años, radicado aquí en la Florida, banquero con altos conocimientos de finanzas, y estamos aquí para responder las preguntas que ustedes desean y darle un poco de por qué nosotros pensamos de cuál es la mejor manera de proteger su patrimonio en este momento cuando el mundo entero está tan turbulento. Entonces, Fernando, un placer tenerte en el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Leo, por la invitación. Bueno, antes de que Fernando empecemos a conversar, quiero contarle un poco de quién es Redpoint, quién es EXP, es la empresa con la cual yo trabajo en este momento. Me gustaría decirles que nosotros trabajamos lo que son bienes y raíces, ¿ok? Lo que tanto en la Florida, básicamente en la ciudad de Miami, Orlando y Tampa, pero si así lo desean, también pudiéramos conectarlos con otros países, en otras ciudades de Estados Unidos. Nuestro fuerte es residencial y comercial, también puede ser de negocios, si en el caso que ustedes quisieran tener una visa, bien sea una EB5 o una visa de trabajo o de inversionista, también podemos hacerle esa alianza o esa conexión con uno de esos asesores. Nosotros generalmente recomendamos que si usted es una persona internacional sin residencia o sin ser americano como tal, es bueno que cuente con un abogado, con un contador, para llegar así a hacer su mejor inversión. De esta manera también contamos con el área de finanzas para los préstamos hipotecarios, ya que es muy sencillo captar, realizar o optar a un préstamo hipotecario aquí en los Estados Unidos. Esto es más o menos para contarle de quiénes somos nosotros. Redpoint tiene más de 18 años atendiendo lo que es el mercado latinoamericano aquí en la Florida. Entonces, la noche de hoy queríamos comentarle un poco, ser más como qué es lo que está pasando, haciéndolo como un resumen de qué es lo que está pasando en el mundo entero y si todavía es buena opción para ustedes seguir invirtiendo en la Florida o sería mejor esperar. ¿Tú qué cuentas, Fernando? ¿Cuál es tu opinión? Pero me gustaría que tú mismo contaras un poco más quién eres tú. Gracias, Leo. En cuanto a mí, bueno, soy, como dijiste, venezolano, hoy en día venezolano-americano. Me gradué hace ya mucho tiempo atrás aquí en los Estados Unidos, en Michigan. Soy de profesión licenciado en administración, tiene otro nombre, y en comercio internacional. Y tengo 30 años de experiencia en el sector financiero, más de 17 años a nivel corporativo y con 18 años aquí en los Estados Unidos dedicado a lo que es banca hipotecaria, específicamente dedicado a los clientes internacionales. Interesante tu pregunta sobre qué está pasando y por qué invertir en los Estados Unidos, si este es un buen momento eh, o de esperarse. Hay un tema de que cuando tienes dinero y ese dinero lo tienes fuera de los Estados Unidos, sobre todo si lo tienes en Latinoamérica, tienes una necesidad inmediata de diversificar tu portafolio, de proteger tus capitales y colocarlos en moneda dura. Ahora, ¿qué está pasando? De que si tú eh, ves a nivel global, el dólar ahorita está más fuerte que el euro y las razones son varias, pues vamos hacia allá. Entonces, por lógica, dices, bueno, yo dinero para los Estados Unidos
y lo coloco en una cuenta bancaria. Muchos hacíamos eso, pero antes la inflación era 2%. Estamos viendo a nivel global, y repito la palabra global, no solamente Estados Unidos, una tasa de inflación en el rango del 8.5, 9.1 el mes pasado, bajó un poquito por el tema de una disminución en el barril de petróleo, pero sigue siendo alta. Y lo mismo están viviendo en Europa, con la gran diferencia de que aquí la tasa de desempleo es 3.1. En España, por ejemplo, es de 2 dígitos. En Francia es un 8%, en Inglaterra casi un 5%. Es decir, de que estamos mucho mejor que el resto de los países, y no necesariamente estoy diciendo que estamos bien. Yo creo que en las noticias se habla de una recesión global, etcétera, etcétera, pero sigue siendo los Estados Unidos la economía más fuerte en el mundo, y nuevamente están así de que estamos viendo que el dólar está más fuerte que el euro. Entonces, Y no tú solo te que el dices, euro, bueno, que la libra también. y que la libra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, bueno, me traigo mi dinero y lo coloco en una cuenta bancaria, al cabo de un año, en términos reales, tu dinero se depreció. O sea, tu dinero vale menos en términos reales, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú? Quitemos la palabra inversión de por medio. Hablemos de preservar capital. Tienes que meterte en un vehículo, en un activo, de que por lo menos se te ajuste con la inflación. Y definitivamente, bienes raíces, comprar activos duros, es la forma más acertada, estable y segura. Eh, Todos Claro, estamos porque viendo además lo que... tenemos una recesión con un desempleo que la misma tasa de desempleo bajó de un mes a otro. En vez de subir, cuando generalmente hay una recesión también hay más desempleo, pues la tasa de desempleo bajó, hay menos gente pidiendo la mensualidad que cobran aquí, por lo menos en Estados Unidos, tienen derecho a cobrar un salario mientras que consigan otro empleo, eso disminuyó. Entonces estamos en una recesión donde cuando tú también vas a la construcción están buscando empleados. Entonces es una recesión extraña porque llevamos varios trimestres o semestres ya con un GDP, que el otro día te dije que lo teníamos que decir en español. Sí, con un Producto Interno Producto Bruto Interno Bruto. Ajá. disminuido, que en teoría cuando son 2 periodos trimestrales consecutivos sale la recesión. Lo que pasa es que estamos teniendo una bonanza enorme. Entonces, claro, al desacelerar la economía, se llama recesión. Y también ves que la curva de los rendimientos de los bonos a 2 años con 10 años están cruzados, que es otro indicador. Pero esto es algo completamente atípico, lo que tú mencionas. O sea, a los empresarios les cuesta conseguir mano de obra, lo que significa que la tienen que pagar más. Eso es una de las causantes de la inflación. Hay dinero, mucho dinero en la calle. Entonces, hay consumo. Entonces, pero lo que está sucediendo es, mira, hay una guerra todavía, y eso afecta obviamente el combustible, y es un componente importante de nuestro consumo. em, Pero bajó un poco en la última semana también, o sea que Bajó debería un empezar. poco, claro, porque estamos en verano, y el consumo del petróleo tiende a disminuir. Veamos cómo se comporta ahora cuando empiece el frío. Pero si tú agarras el índice de precio al consumidor, te das cuenta de que obviamente eh, la parte de combustible es importante, pues, ¿no? Sí, porque las otras cosas que bajaron realmente es la leche, el huevo, los tickets aéreos también bajaron un poco, pero realmente el que más afecta es la gasolina. Pero cuando es importante la cantidad de dinero que hay en la calle, porque el tráfico, la realidad no ha bajado.
hay más tráfico No, que antes. así es. Porque ya la gente, ya ese cuento, yo digo yo, no un cuento, o sea, hay gente que sí se quedó trabajando en la casa, pero que la gente que le iba a cambiar la vida por completo, que más nunca ibas a comprar oficina, fíjate lo que está pasando en Brick, que las oficinas como Microsoft, Citadel, se están comprando su oficina, o sea, al final del día, sí, hay días que te quedarás en tu casa y trabajarás desde ahí, pero a la gente le gusta estar y la gente unida es la que te hace como conectarte con nuevas ideas. Entonces es muy difícil y ese movimiento que hay en todas esas oficinas en Miami, pues vienen también a... Sí, estamos, la gente o las empresas están en un sistema híbrido donde las personas trabajan unos días en su casa, otros días en la oficina, y acá de mencionar algo sumamente importante, o sea, esa interacción humana, ese intercambio de ideas en el instante es importantísimo. O sea, el ser humano es un ser político por naturaleza, y me refiero a político polis, ciudad, ¿ok? O sea, estamos hechos para relacionarnos, para interactuar, no somos, no estamos hechos para el distanciamiento social. Eso fue una situación de pandemia, pero que no es sostenible y de hecho eh, ya la gente está haciendo su vida completamente normal y hace tiempo. Bueno, de hecho, la mayor parte de los mismos americanos se mudaron a la Florida porque la Florida llevó mucho mejor la pandemia. Hay mayor seguridad, hay menos impuestos, el clima es una ciudad totalmente hablan de todas las lenguas, de todos los países, o sea, todo el mundo se siente muy bien aquí y fue el buen manejo de la pandemia también, que nos dejaban salir, podíamos salir mucho antes de las que otras ciudades y de las primeras, y los mismos latinoamericanos, no para entrar en política, sino que también muchos de ellos se vinieron a vacunar para acá y vieron que esto es como que era posible, pues. Y los mismos vivían en Nueva York, no es lo mismo quedarte en tu casa en 1 metro cuadrado encerrado que vivir en una ciudad donde podías ir a caminar, por lo menos, te daban permiso de ir a acercar el perro y te dieron cuenta que vivir a distancia vale la pena y por eso es que los metros cuadrados aquí yo no creo que regresen, puede haber una disminución, se pueden estancar a este nivel, puede haber un poquito de baja en algún momento, una propiedad, algo, pero que todo vaya a disminuir, yo no lo veo así. ¿Cómo lo sientes tú en la banca? Mira, Leo, lo que vimos el año pasado es aberrado, no es sostenible un incremento de precios en los inmuebles de un 19-21%, no en esta economía. Ha disminuido, pero ha disminuido que a un 11%. Todavía está alto. Una de las metas de la Reserva Federal es equilibrar mercados y la idea es llevarlo a donde estábamos antes, ¿ok? Que regresemos otra vez a una inflación de un 2-4% máximo, que las propiedades se han revalorizado un 8.3 en los últimos 10 años, antes, saquemos el último año. Antes de eso, 8.3, excelente. O sea, todo se juega todo se rige por oferta y demanda. Y sabemos que hay un déficit de viviendas en toda la Florida y sobre todo aquí en la Gran Miami, porque ya no hay donde construir, no hay terrenos, ¿no? Entonces, la gente necesita vivir y cada vez somos más. Y mencionaste algo muy importante, empresas como Citadel, que estaban en Chicago, donde últimamente no se sentían seguros, decidieron migrar para Florida. Para ellos es mucho más económico, tiene la ventaja obviamente del clima y sobre todo, que lo mencionaste, que Florida es uno de los 10 estados donde no existe doble tributación sobre la renta, ¿no? Entonces, eso definitivamente es sumamente atractivo. Mencionaste el turismo de vacunas. Eso fue un home run del gobernador, apartando el tema político,
pero tuvimos N cantidad de personas de todas partes de Latinoamérica que vinieron a vacunarse, a consumir, a disfrutar de Florida, de poder salir, de ir a restaurantes, de ir a las playas, cosas que en sus países en gran mayoría no podían hacer. ¿Ok? Y obviamente eso generó mucho dinero para el Estado. Claro, se han venido más de 122 empresas súper importantes en el área, no solo el área de Miami, el área de Brickell, de Downtown, el área de Woodwood, están todas las cripto, hicieron o sea, han hecho muchísimo movimiento aquí para que Miami siempre ha sido como el sueño de los latinoamericanos, pero ahora es el sueño del mundo entero, porque los que están en Europa se quieren venir para acá, los mismos españoles, la gente que está en la guerra, los primeros países que se van a ir, pues ahí mismo, pues. Claro, Ellos pueden traer mano de obra barata, pero ellos también traen mucho desempleo, mucha falta o sea, hay que organizarlo. En cambio, Estados Unidos ya es un país que está mucho más seguro y con la disminución con el desempleo, la moneda disminuye de valor. En cambio aquí lo que se ha visto es un crecimiento exponencial, o sea, ahora tenemos la Fórmula 1, tenemos el fútbol, tenemos restaurantes de estrella Michelin, o sea, y la economía, todos estos edificios están y todo lo que se están construyendo en unos terrenos súper chiquitos que los números, ¿por qué? Porque también hay mucha juventud. Antes Miami o las adyacencias de Miami era para la gente mayor. Pues todos sabemos que la gente mayor venía de su happy hour y se iban a dormir, un early dinner, lo que llaman ellos, ¿no? A comer temprano. Pero la gente joven que trabaja en cripto, que trabaja en .com, que viene a Amazon, etcétera, es gente que está en la temporada de casarse, de tener hijos, entonces el tener hijos tiene mayor inflación, tiene mayor crecimiento de la población. Y con ese crecimiento de la población no hay suficiente vivienda. Entonces, eso es un punto por el cual yo también considero que los precios puede haber un estancamiento que yo siempre lo comparo. O sea, por más que tú tengas un Ferrari, en un momento tienes que bajar la velocidad porque tienes una curva, porque tienes que echar gasolina. O sea, tú no te puedes quedar al incremento del año pasado, la locura de la compra. Ya mucho de eso ya pasó. Y ya, claro. y por más que la tasa de interés ahorita está alta, pues la inflación está mucho más alta, porque la legal puede estar en 9.6, pero cuando tú vas al supermercado, vas a la gasolina, vas a los restaurantes, a los servicios, es mucho más alta. Entonces, eh, seguimos ganándole en la construcción, o sea, pidiendo prestado, por supuesto que es mucho más costoso que antes, pero es más costoso comparado a qué. Voy a esperar para cuándo, porque la construcción y los edificios siguen adelante. Claro, Entonces, Leo, pero fíjate una cosa, sí, las tasas están más altas, pero con respecto a la época de la pandemia. ¿Ok? Con la pandemia tiraron las tasas al piso, pero estamos a niveles pre-pandemia, con la diferencia de que la tasa de inflación en ese entonces era un 2%. Ahorita estamos en 8.5 y como mencionaba hace nada, estamos en 9.1. Entonces, cuando hablamos de una tasa en el rango del 5,5, con ese nivel de inflación, es una tasa real negativa. Esa deuda, cada día que pasa, en términos reales, vale menos. Y la inversión que tú realizaste, al contrario, por lo menos se ajusta con la inflación. ¿Ok? Entonces, definitivamente, si tú me preguntas, este es mejor momento que lo era hace 3 años. Porque eh, tu, tu deuda cada vez vale menos. además La que veo inflación, una la cosa, inflación se la ¿en come. qué momento nadie pensó que Miami se iba a convertir a lo que es Miami? Las rentas, si tú eres inversionista, tú lo que quieres es tener una propiedad alquilada, bien sea que por Airbnb o renta larga o renta corta, y este es el momento porque ya la gente está aquí, las rentas subieron y tampoco es que va, o sea, subieron más del doble y no van a regresar. Entonces, hay otro punto, Fernando, que me gustaría que aclararas. ¿Cuál es la diferencia entre esta ciudad, este boom inmobiliario, se parece al del 2008, 2009, ya que ya tú estabas en la banca? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves en cuanto al mercado en este momento?
Ok, tremenda pregunta y siempre aclaro, lo que sucedió en el 2008 no fue una crisis inmobiliaria, fue una crisis financiera. ¿Por qué y qué generó esa crisis? Que le estaban prestando a personas hasta un 107%, escucha bien, 107% del valor de la propiedad sin ningún tipo de verificación de ingresos. Y con programas, por ejemplo, con amortización negativa. Es decir, te daba una tasa de un 1% y la diferencia iba principal. Esa mezcla de locura obviamente reventó. ¿Qué hacían? Agarraban los préstamos, los empaquetaban y los vendían en el mercado secundario. Llegó un momento de que la burbuja reventó. ¿Qué pasó? De que las personas no tenían ninguna responsabilidad con esa casa. No habían dado nada, ni siquiera para los gastos de cierre. Le estaban prestando a personas que ganaban $35,000 para comprar una casa de $800,000 y $1,000,000. ¿Por qué? Le preguntaban, ¿cuál es tu cargo? No, yo soy dueño de una compañía. Bueno, yo soy automáticamente que tú puedes ganar $500,000 al año. Y entonces esa locura generó ese desastre, ¿no? Hoy en día, cuando yo hablo con mis clientes, yo les digo que tienen que poner por lo menos un 25% de cuota inicial, o un 30% si están comprando un departamento. Nosotros mismos los americanos, los que vivimos acá, si voy a comprar una propiedad de inversión, el banco me pide un 20%. Entonces, tengo dinero colocado. De paso, se verifica ingresos, ¿ok? Se verifica que la persona realmente califique y pueda pagar esa propiedad. Eso, sumado a la revalorización que han tenido los inmuebles, las personas hoy en día tienen patrimonio. Entonces, y siempre habrá aquel de que, mira, tiene un restaurante y el restaurante le quebró, o la tienda, el negocio no le va bien, pero antes de entregarle la llave al banco, simplemente vende y realiza ganancia, porque tienen, tienen, deben mucho menos de lo que vale la propiedad. Entonces, no veo cómo podamos comparar lo que sucedió en aquel entonces con este momento. O sea, el 35% de las personas, Leo, tienen las casas pagas. Sí, ¿Ok? Nada más eso por es ahí. correcto. Y, Sí, entonces, y el ¿quién resta, maneja el precio el otro pasa? Y hay otro 50%, punto. perdón, Ajá. No, y hay otro punto, que la gente tiene la casa paga, que es súper importante. Después tienes una apreciación, el valor de tu propiedad de $180,000 en promedio. Es decir, ¿para qué tú la vas a entregar al banco? ¿Para qué tú vas a tirarte una quiebra? Es mucho mejor irla a vender y claro, recibir tu dinero y tienes limpio tu crédito. Ese es otro punto. En aquel momento no pasaba eso. Esto era uno de los datos interesantes que tenía, que hay gente que es más visible, entonces lo tenía eso, de 9 de 10 hipotecas tienen intereses fijos. ¿Y qué significa que tengas interés fijo? Que ya tú sabes cuánto te va a pagar. Entonces, si no hay desempleo, ya tú tienes tus gastos fijos cuadrados. Entonces es mucho más fácil establecer lo que sería un presupuesto para la gente. Entonces, eso de que tampoco están todas pagas, los intereses han subido 5,6, pero la inflación es 9,1. Entonces tienes un diferencial importante en ese punto. La sin duda. organización, ya lo conté, el desempleo, seguimos con lo que estaba antes de pandemia, donde hay muchos países que el desempleo está súper alto. Entonces ahí sí se te complica la cosa porque no tienes que dar mucho beneficio. De hecho, Fernando, sabes que no sé si me podrás aclarar esta duda, ¿no? Parte de lo que hizo el gobierno
cuando la pandemia fue dar unos préstamos súper flexibles, pero ya también van a empezar a recoger todo ese dinero porque ya la gente tiene que empezar a pagar parte de ese préstamo. Entonces eso también va a recoger un poco que el dinero que está en la calle inorgánico, pues entonces eso tiene que traer algún tipo de beneficio. Claro, Afecta eso al parte, mercado parte de la inmobiliario. inflación es, y no solamente acá, en Europa también, y todos los países del primer mundo dieron estímulo, eh, dinero a las personas, eh, préstamos para acelerar la economía y lo lograron. Y lo lograron muy bien. ¿Qué pasa? De que cuando tú tienes dinero y escasez de productos, por juego de oferta y demanda, viene y ocurre lo que está pasando, pues, ¿no? Cuando tienes problemas con los canales de distribución, vemos lo que está pasando con los carros, con los chips. China hasta no hace mucho estuvo en lockdown. Ahora revienta la guerra. Estamos viendo de que muchos de los cereales que se consumen a nivel mundial provienen de Ucrania. En todas partes del mundo los estantes de fórmula de niños están vacíos. Entonces, esas cosas generaron con tasas baratísimas, prácticamente regaladas y mucho dinero en la calle. Ahí está la consecuencia, la inflación que estamos viendo a nivel mundial. Sí, bueno, sí. Bueno, entonces, en general, yo sigo votando y bueno, de hecho que por más que la economía más importante será en China, Estados Unidos a nivel mundial, en comparación a todo lo que está pasando en Latinoamérica, todo lo que está pasando en la guerra, Estados Unidos sigue siendo un país súper más seguro para invertir. De hecho, las monedas más importantes se han devaluado en los últimos tiempos. O sea, no es que Fernando y yo opinemos lo mismo, es que hay un mundo entero a favor de que es una buena oportunidad mantener el dinero aquí en Estados Unidos y si es en ladrillo mejor, porque la inflación también vino a los precios no van a regresar también, no solo porque es un nivel de migratorio que la gente se viene a Estados Unidos, sino que también los precios de los insumos para la construcción también subieron. Entonces, Claro. no te lo van a vender más barato, porque sí, o sea, también hay realmente un costo detrás de la inflación en estos productos. Entonces, la construcción de los edificios, de los apartamentos, vale mucho más. Claro. Entonces, Creo que en general, mencionaste China. Es decir, me equivoqué. ¿Tú nombraste China? sí, sí, Ok, nombre sí. China, óyeme esto, China tiene 22 ciudades donde la gente le está entregando las llaves de las propiedades de los bancos. Tienen una crisis financiera severa, ¿ok? Y bienes raíces contribuye con el 30% de la economía china. Bueno, además que a mí me parece muy complicado irte a invertir a un país que difícilmente hablas el idioma y está tan al otro nivel del mundo, ¿no? En cambio, este es Cien por como, ciento, 100%. Pero eso hace que las inversiones internacionales cada vez le pongan más el ojo a los Estados Unidos y específicamente a Florida, que parece mentira. Somos 20 millones de personas, un poquito más, porque creció 1% el año pasado para una economía que supera $1 trillón. que es básicamente la economía de un país como España, ¿correcto? Es equivalente a la economía de uno o varios países correcto, de Europa o de Latinoamérica. Sí. Entonces, bueno, básicamente también queríamos comentar de por qué nosotros creemos que preconstrucción es una buena inversión, no solo es en bienes inmuebles, sino que también cuando compras de preconstrucción le estás ganando la inflación porque reservas un precio hoy y te lo entregan en 2, 3 años, tienes tiempo para pagarlo
cierras el precio de hoy a un precio que en 2, 3 años, dependiendo de la propiedad, hay propiedades que estarán listas el año que viene, hay propiedades que estarán listas en 2 años. También la facilidad de pago, pagas ahorita el 10%, lo reservas, tienes en algunos casos tienes 2 meses para decidir y si no la quieres tomar, te puedes retirar el contrato sin ninguna penalidad. También tienes el caso que sería maravilloso de que mira, Leo, ya yo no lo quiero estudio, yo lo quiero un 1-1, yo quiero 2. Hay edificios que te pudieran otorgar hasta la visa EB5, la que significa que puedes llegar a tener la residencia mucho más rápidamente. Todas estas unidades aquí en la Florida vienen con sus equipos, o sea, te lo entregan totalmente equipados, nevera, lavadora, secadora, etcétera. Tienen garantía, eso es otro beneficio. Algunas de las unidades que se ofrecen a estos momentos también te lo están dando llave en mano, que ya tú firmes tu unidad y vengas a pasar el fin de semana, la semana, lo puedas alquilar, lo puedas rentar, totalmente amoblado, con extraordinarias decoradores como Adriana Hoyos, por ejemplo, otros destacados personas que te lo entregan totalmente decorado. Tienes el fácil acceso a los créditos hipotecarios. Yo creo que ese es tu punto. ¿Por qué tú crees que es el fácil acceso, Fernando? Mira, Leo, es sumamente fácil para un comprador internacional obtener un préstamo hipotecario. Parece mentira y le es más fácil que para nosotros los americanos. Em, Sin embargo, eso no por- significa que no es una banca segura. exacto. Para empezar, como mencioné, verificamos que la persona tiene ingresos, verificamos eh, con una carta un contador de su país que nos dé una certificación de ingresos. Le pedimos estado de cuenta bancario, los últimos 3, para verificar que esa persona realmente tiene ese dinero y ha tenido ese dinero por un tiempo eh, prudencial, que es estable desde el punto de vista de activos líquidos. Le pedimos una referencia bancaria emitida por un banco de su país, donde nos diga que esa persona tiene una buena relación con la banca. Y aparte de eso, sí, le pedimos obviamente copia de su visa, su pasaporte y algún recibo al día de la casa donde vive. Pero fíjate que le estamos pidiendo prueba de ingreso, le estamos pidiendo que nos muestre sus activos líquidos. En fin, Y ya generalmente analizamos y es conocemos un a nuestro depósito cliente. del 20, el 30, el 40, hasta el 50% del valor de la propiedad. O sea que no es fácil que tú teniendo el 50% ya depositado lo dejes perder. O sea, te buscas un socio, ves cómo resuelves, pides prestado por otro lado, pero llegas al final de tu contrato y lo mantienes. Otro punto importante también es que a veces, Fernando, tengo entendido que te tomas en cuenta los ingresos de la propiedad para el momento que te den el préstamo. O sea, si ya tú lo vas a tener de inversión como tal. Sí, eso es correcto. El valor de renta se le aplica un factor, se le quitan los gastos y de ahí, si hay un número a favor, se le suma y si un número en contra, se le resta, ¿no? Pero acabas de mencionar algo, Leo, importantísimo con las preconstrucciones y mira lo que estoy viendo, personas que se metieron en contrato el año pasado que mandan a hacer el avalúo ahora que la casa está próxima a estar lista o ya lista y estoy viendo avalúos de 40 y 60 mil dólares por arriba del precio de compra, eso que mencionaste. Esas personas anclaron a precio del año pasado propiedades que ahora es que vienen a estar listas. Entonces ya en la compra están realizando una ganancia importante. Pero Eso es lo tienen dos bonito de la ganancias, preconstrucción. porque la ganancia del valor de la propiedad y lo más probable es que en su país ahora el valor del dólar sea más costoso, porque no nos vamos a poner a verlo en cada país, pero Colombia, Venezuela, Argentina, por entrar alguno de ellos, Chile, todos los países tienen el precio del dólar ahora es mucho más costoso, entonces le estás ganando
mucho más que la valoración de la propiedad. Además de la Ahí ganancia te irás cambiaria, sacando sin tu duda, plata poco a poco. sin duda. Y si compraste una propiedad y te aguantaste 10 años, mira, lo más probable es que hayas duplicado. Sí, ¿Ok? sí. Bueno, entonces, yo creo que podemos hacer una sesión de 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas si tienen alguna duda. Que aprovechen que tenemos al gurú de como te dicen, de las finanzas por aquí. Gracias, Leo. Uno llega a una etapa en la vida donde te das cuenta que cada vez sabe menos. Ay, sí. Todos los días estamos aprendiendo. Sí, de todo. Dígame del marketing, esto de los webinars, de las noticias, lo que tú ves en la mañana ya no es en la tarde, todo cambia. Eso a mí me parecía cuando vino la pandemia que eso era como más allá del otro mundo, o sea, aquí no llega a eso, y llegó al mundo entero, pero bueno. Y el Bueno, mundo no cambió sé, a yo raíz de la creo, pandemia. Fernando, que está todo como muy claro porque la gente no tiene preguntas. ¿Ok? Perfecto. Sí, de todas formas quería comentarles que ya, si de verdad están interesados en adquirir una propiedad aquí en la Florida, ¿ok? Si quieren hacer una inversión, yo lo estaré contactando. También, si inviertes antes del 6 de septiembre, vamos a otorgarte la creación de una compañía LLC, que es lo que generalmente le recomendamos por beneficios de todo tipo a usted, señor inversionista. También, otra cosa que quería comentarle es, si le que llegó tarde, vamos a enviarle esta grabación. No solo estamos aquí en la Florida, también para que la tengan. El precio, están preguntando el precio promedio por metro cuadrado en Miami. Mira, Depende de la zona, es tan variable. exacto. O sea, yo creo que si de repente está lista, no está lista, pero depende del lugar. Puede ser en Miami, no en Miami Beach, pero pudiéramos hablar que un metro cuadrado estaría, no sé, es que es muy relativo. Es El precio demasiado hoy en relativo. día, sí, Y si es un apartamento, si es una casa, en qué parte de Miami, como menciona Leo, si estamos hablando de Brickell, si estamos hablando con vista al mar, si estamos hablando de una casa, es muy eh, variable. sí. Pero de todas formas, porque aquí me está aprendiendo Guillermina, más o menos que quiere información de algún producto, yo te estaré contactando, si quieres te escribo para ver cuál es la mejor hora, porque de hecho hay miles de proyectos, me gustaría saber si cuando lo quieres, si lo quiere en preconstrucción, hay unos que están listos, que forma Airbnb, si lo quiere usar, entonces me encantaría conversar no sería más de 5 o 7 minutos para comenzar a ver cómo es la inversión. Y, y me encantaría comenzar a trabajar con cada uno de ustedes. Yo el día de mañana lo estaré contactando para ver cómo lo pudiéramos ayudar a elegir la propiedad que necesiten. Perfecto. No sé qué más quisieran preguntar. Bueno, Fernando, creo que estamos por hoy. Nos vemos Estamos el próximo perfecto, Leo. mes. Si Me quieren tomar encanta. mi número telefónico, Ponlo en el chat. déjame Te ponerlo. he debido poner aquí atrás, aquí, porque tú tenías tu presentación completa aquí con tu capital, te la he debido poner aquí atrás también. Pusiste tu teléfono en el chat. Bueno, nosotros, hay edificios que van a estar listos mientras que Fernando lo pone. Aquí en North Miami Beach, en Downtown Miami, hay unos que están listos que ya los entregan este mismo año, que puedes empezar a generar tus ingresos por Airbnb. Si es una propiedad que la quieras comprar para que tu hija viva, es otro tipo de propiedad. O sea,
básicamente eso, y no solo estamos en Miami, sino en Orlando también. La diferencia para mí particularmente entre Miami y Orlando, en Orlando compras más metros cuadrados, pero bueno, generalmente son más grandes las propiedades, ¿ok? Aquí es una propiedad donde vienen más ejecutivos, donde se busca más, y cuando estás buscando una inversión, lo más importante es, por lo menos, que sea un lugar buscado como Airbnb. El 92% busca en Brickell, busca aquí en Miami. En Orlando también es muy buscado, pero cualquier tipo de inversión aquí en la Florida es la que en lo particular yo considero mejor. No sé qué opina. Tú mismo también trabajas en otras áreas, ¿no, Fernando? Sí, toda Florida. Además tenemos licencia en Texas, en Colorado y Nueva York. Orlando, como no, tiene su encanto, tiene sus ventajas, pero como mencionas, y las expansiones y todavía la disponibilidad de terrenos que hay en Florida Central es muy superior a Miami. Miami es una mega ciudad, una metrópolis donde, como toda gran ciudad, ya no quedan espacios, donde cada vez es más costoso el metro cuadrado y donde obviamente las propiedades las hacen cada vez más pequeñas. Eso es típico de toda gran ciudad. En Orlando, como mencionas, puedes conseguir casas eh, por un mismo precio mucho más grande. Y por cierto, estaba viendo un estudio de un economista donde, para gente joven, la ciudad con mayor crecimiento de todos los Estados Unidos fue Orlando. Y la medición la hicieron con los camiones de mudanza U-Haul. Ah, Um, ok. ¿Ok? ¿Por Bueno, qué? Porque además de Disney, sí, Orlando es sumamente fuerte en la parte eh, del turismo, pero también lo es en tecnología, en la parte aeroespacial, en la parte médica. Tiene Legnona con que es una ciudad que le llaman la ciudad médica. Tienes la NASA al lado, la Universidad de Florida Central, que es sumamente fuerte en tecnología. Entonces, se están viendo proyectos que son inclusive pilotos no solamente para los Estados Unidos, sino a nivel mundial. En Orlando Universal vamos a Studios tener está haciendo pronto otro carros proyecto. voladores, ¿ok? No, no, no hay otra parte en los Estados Unidos donde exista. Pronto vamos a tener, creo que para este año, ya el tren bala que va de Miami En a enero. Orlando. En, Ya lo probaron, pero no, todavía no está abierto al público. Entonces, están exacto, invirtiendo en cualquiera de las ciudades que son las más buscadas. Sí, exacto. sí. Entonces, sí, definitivamente con los beneficios que entrega la Florida, la política que se está llevando, la, de- creo que la mejor manera de proteger tu patrimonio hasta incrementarlo es porque los préstamos se pagan solo también si no lo vas a utilizar, pues. Y si lo Claro. utilizas, pues igual nada más lo vas pagando y lo vas usando y te ganas la valorización de la propiedad. Entonces, bueno, fue un placer tenerlos esta noche aquí de nuevo. Me encanta tenerte a ti, Fernando. Gracias por estar esta noche conmigo aquí en los martes de webinar, como le llamo yo. Muchísimas gracias, Y Leo. Y bueno, un placer atenderlos a todos. ¿Ok? Bueno, feliz noche entonces. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes que nos atendieron de distintos países. Gracias por estar aquí. Feliz noche. Feliz noche.